Ciuffolotti. ¿Es así? ¿Está bien pronunciado, Sebastián, tu apellido? ¿Cómo te va? A ver sí, Ciuffolotti o Ciuffolotti, Ciuffolotti, es italiano, claro. Pero está bien. ¿Y por qué me hace decirlo a mí si vos hablas italiano? Bueno, Romina, bueno. ¿no es el presentador? Bueno, es igual, Ciuffolotti también. Bueno, Sebastián, contanos qué novedades hay, qué novedades tenés sobre el estado de salud Mira, de la Cristian. realidad es que tiene un común denominador esto que está ocurriendo con Cristian, que tiene que ver con mucho el hermetismo que hay sobre la salud del chef. La realidad es que no hubo información oficial. Ayer, o antes de ayer en realidad fue esto, el Ministerio de Salud de la provincia, luego de que explotó la noticia, de que los teléfonos del Hospital Dr. Ramón Carrillo explotaran, de que la familia, como lo viene solicitando desde el primer momento, evita que se dé cualquier parte, solamente emitió un parte donde dio a conocer la gravedad del estado de salud de Cristian. Hoy, a esta hora, tengo que decirles que extraoficialmente lo que se conoce desde la tarde de ayer es que a Cristian le habrían sacado, siempre hablo en potencial porque es una cuestión que no está confirmada de manera oficial, le habrían retirado el respirador mecánico. Bien. Por ende, esta falla multiorgánica de la que se estaba hablando, evidentemente no estaría afectando el tema de los pulmones, porque si se lo sacaron es que podría respirar. Claro. Estaban buscando intentar despertarlo, pero bueno, hasta el momento, y como ha ocurrido en cada uno de estos días, donde permanece internado Cristian, no hubo una mejoría capaz de la solicitud esta de la familia de poder trasladarlo a una clínica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, Sebastián, y en este punto, ¿cuál es el grupo familiar que lo está acompañando? Además de su esposa, ¿viajó alguno de los hermanos, los hijos? ¿Quién está ahí acompañándolo en el día a día? Sí, está el hermano que hace, si no me equivoco, 3 o 4 días llegó a San Martín de los Andes. 2 de sus hijos, hay un grupo también de allegados, él tiene familia acá, así que entiendo que también están allí, bueno, siguiendo el minuto a minuto de su salud. Claro, recordemos que Cristian es una persona atlética, una persona en buen estado físico, que bueno, eso también es, me imagino, un médico lo podrá decir mejor, ayuda muchísimo a ver de qué manera se puede recuperar. Hoy por hoy la situación, repito, es esta. Sigue internado, sigue en terapia intensiva, sigue en una situación delicada. Lo que tenemos de manera extraoficial es esto que acabo de comentar y por el momento, bueno, no se estarían dando las situaciones necesarias para montar un operativo y que un avión sanitario lo traslade hasta la capital federal. Bien. Claro, para tratar de entender un poco esto, lo sumamos a la conversación, lo tenemos acá en el piso a Francisco López, él es médico cardiólogo. Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y gracias a vos, Francisco. Lo primero es, ¿qué se necesita, o cuál es el cuadro que tiene que tener una persona para poder trasladarla a hacer un vuelo sanitario y traerlo, por ejemplo, a un centro de mayor complejidad? Tendría que estar estable hemodinámicamente, es decir, que sus signos vitales, su presión arterial, su corazón estén estables como para poder salir de una unidad controlada donde hay varios médicos y equipamiento para dar asistencia médica. Cuando hablamos de una falla multiorgánica, ¿de qué estamos hablando para que la gente entienda? A ver, no es una enfermedad en sí. La falla multiorgánica es en respuesta en cascada a una lesión muy aguda o muy fuerte o muy grave. Por ejemplo, una quemadura, un accidente muy fuerte, múltiples fracturas, un infarto muy severo, insuficiencia cardíaca, una ACV. Empieza a fallar un órgano, se genera una inflamación severa, gravísima, que daña a los demás órganos que empiezan a fallar en cascada uno tras otro. Por ejemplo, empezamos con una neumonía muy severa, de ahí, por la inflamación tan severa, se daña el riñón, empieza a fallar el riñón, empieza a bajar la presión arterial. O sea que no necesariamente es un cuadro que se da, por ejemplo, solo en una situación así, ¿no? De ascenso, de por ahí una situación de atmosférica, ¿no? Se puede decir, de presión. No tiene nada que ver ese esto. Cuadro no, absolutamente para nada. Seguramente lo que pasó es una persona que no tiene la condición física o no está adaptado para subir a tales alturas. Además, se habló de que tiene una fibrilación auricular, es una arritmia que puede llegar a ser muy compleja porque aumenta la frecuencia cardíaca a una alta frecuencia, entonces no permite que el corazón se contraiga adecuadamente como para bombear la cantidad adecuada de sangre a todo el resto del cuerpo. ¿Y cuáles son los síntomas de una falla para reconocerlo, ¿no? Porque ¿De qué?
de una falla cuando uno está empezando a entrar en un cuadro como este, en una falla Bueno, multiorgánica? seguramente por lo que él pasó fue una enfermedad de la montaña aguda. Empieza con una falta de oxígeno por la elevación y una disminución en la presión ambiental, que quiere decir atmosférica, que empieza a haber una disminución de oxígeno a nivel del cerebro y el resto de los órganos. Primero empieza con dolor de cabeza, malestar general, náuseas, vómito, y si eso se sigue agravando y no se detecta y no se baja a una altura donde haya más oxígeno o no se administre oxígeno, va a progresar. Ahí en ese caso puede llegar a haber edema de pulmón, es decir, que por la diferencia de presión atmosférica empiece a liberarse agua a los pulmones y que no llegue oxígeno al cerebro y se edematice, o sea, se hinche el cerebro y empiece a causar letargia, después coma y posteriormente la muerte. Claro. Bueno, y tenemos un entrevistado más para... chicos. Sí. Sí. Perdón. Perdón, le quería aclarar un punto. Sí. Vale recordar que Cristian no comenzó el ascenso al volcán Lanín. Esto ocurrió a pocos metros En la base. de la base. Sí. Estamos hablando entre 1000 y 1100 metros, que es donde, para tener una idea, donde transitan miles de argentinos y chilenos, porque es a pocos kilómetros, de 1 o 2 kilómetros, de lo que es el paso internacional Mamuil Malal. Es Claro. decir, que acá se presentó, y habrá que esperar, ¿no?, que se den a conocer las pruebas exactas de los análisis y demás. Acá falló otra cuestión. Digo, este brote del que se habló en un primer momento, sobre él que se empezó a quitar los zapatos, la ropa. Hablan de una excitación psicomotriz, ¿no, Sebastián? Exactamente, exactamente. Esto derivó a que el guía tenga que suspender, ¿sí?, la excursión, este ascenso. Sí. Se comunique con Guardaparque, en cooperación con Gendarmería Nacional, se montó un operativo, fue una ambulancia, fue trasladado en un estado totalmente de excitación, con esta fibrilación auricular, con una arritmia cardíaca muy importante, primero Junín de los Andes, y bueno, minutos más tarde, una vez que fue sedado, fue ingresado al Hospital Dr. Ramón Carrillo, de complejidad 6, repito, donde hay médicos que, bueno, están hoy por hoy velando y tratando de dar respuesta a todas estas cuestiones. Claro. Sí, Sebastián. Y ingresó directamente a terapia intensiva, es decir, que esto fue, como decían recién, en cascada, se dio una serie de cuestiones que, bueno, lo tiene hace 6 días, 7 días, ya mínimo en terapia intensiva, en una situación muy delicada. Claro, Sebastián, sumamos también a Ramón Choconi, que él es médico, rescatista en montaña y escaló el Everest en 2010. Es una persona que tiene muchísima experiencia, nos puede explicar también esto, un poco el trabajo y lo que hizo el guía de montaña y cómo se dio cuenta de esas señales justamente para accionar lo más rápido posible. Ramón, ¿cómo te va? Romina y José y equipo te saludan. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Gracias. Sí, a ver, primero lo que quiero es quitar por ahí de la mesa de la discusión, porque es importante para que los médicos hagan un tratamiento preciso, el tema de la altitud, ¿no? Estamos hablando del Cerro Lanín. El Lanín tiene 3.700 metros aproximadamente. Los síntomas en general y las patologías por altitud empiezan a los 3.500 metros de altura. Exacto. Y además tienen que permanecer entre 3, 4, 5 horas para que los síntomas aparezcan. Así que esto nos hace directamente descartar que haya sido por la falta de oxígeno, que puede ocurrir en algunas montañas altas de nuestras cordilleras. Acá el cuadro sin duda, o probablemente es algo de base, algo previo, creo, por algún ejercicio intenso que pudo haber hecho, por quizá cargado con la mochila o la ansiedad de la salida, un otro motivo que desconozco, ¿no? Yo al paciente no lo he visto y sé lo que dicen los medios, nada más. Pero no en esto quito, si vale el sentido, la responsabilidad de la montaña de lo que ha ocurrido, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que, bueno, vos sos especialista, ¿no? Sos médico, rescatista, has escalado el Everest. Independientemente también de lo que le haya pasado a Cristian, ¿no? Pero digo, hay personas que por ahí se están preparando, ¿no?, para hacer este tipo de excursiones, estas caminatas, estos ascensos. ¿Qué recomendaciones les podés dar vos? Que no se preparen 2 semanas antes. La preparación para cualquier montaña tiene que ser prolongada de muchos meses, y no solamente la cuestión física. También hay que pensar que la montaña te ofrece dificultades, terrenos,
cambiantes permanentemente. Y bueno, y hay que ir como se hace todo. Nadie que juega al fútbol juega por primera vez la Copa Libertadores, ¿no? Claro. Se empieza desde abajo, se empieza subiendo montañas pequeñas, senderos fáciles. Yo soy de Bariloche y tenemos una red de refugios donde uno puede caminar entre 3, 4, 5 horas, llegar a un lugar donde va a tener servicios, senderos bien marcados, y puede ir eligiendo poco a poco dificultades, ¿no? Y para volver a hablar, Lanín es lejos la primera opción, ¿no? Hay que tener algunos años de haber caminado otras montañas más fáciles para después decidir ir a Lanín, y recomiendo, cuando alguien elige una montaña con cierta dificultad técnica como es esta, ir con un guía. Ir con un guía siempre es lo mejor. El guía va a tomar las mejores decisiones, los va a orientar bien en cuanto a la planificación, al equipo que necesitan, y por supuesto va a tener un ojo muy fino en cuál es el estado físico que uno tiene, ¿no? También soy guía de montaña, le sumo, entonces también es parte de mi profesión esto, de tener un ojo, mezclo las dos cosas, clínico, de saber a quién estoy llevando y la dificultad que me espera. Siempre decimos, la montaña no termina en la cumbre, sino en la base. Pasando por la cumbre, si ese era el deseo y el objetivo de la persona, pero hay que dosificarla en bajar. También decimos que lo más difícil es subir, lo más peligroso es bajar, ¿no? Entonces hay que prepararse con tiempo, tanto el físico, lo psicológico. Sí, claro, anímicamente también es importante. Flor. Ramón, ¿y cómo son estos rescates? ¿Cómo funciona cuando una persona o cuando el guía detecta, ¿no?, cierta situación de alarma? ¿Cómo proceden en ese momento? Bueno, me parece que perdimos. Ahí el audio. Sí. Bueno, y ahí depende de los recursos en el momento. Por ejemplo, integro, a ver si me escuchan yo, grupos de rescate, parques nacionales, en el suyo, la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche tiene más de 90 años de experiencia, San Martín tiene su grupo de rescate. Muchas veces se hacen a pie, llega la llamada, el pedido de auxilio, según la circunstancia, el equipo que se necesite, el lugar donde están. Los grupos tenemos camillas especiales, el paciente, y poder trasladarlo mejor, pero lo ideal, si el Ramón, clima lo permite, es un helicóptero. En San Martín de los Andes hay una empresa de helicópteros que hace rescates con helicópteros y personal preparado. Ramón, estamos teniendo problemas con tu comunicación. Vamos a tratar de solucionarlo a eso. Ahora te volvemos a sumar a la charla, así la gente puede escuchar bien en detalle todo lo que nos estás explicando muy correctamente. Ahora la producción trata de arreglar eso, y mientras tanto le quería preguntar al doctor que tenemos acá en el piso, Francisco. ¿Es necesario hacerse chequeos previos para saber si uno tiene capacidad aeróbica, cómo está el corazón y demás antes de hacer este tipo de actividades? Porque, por ejemplo, para cualquier carrera vos corres, es imprescindible. Te piden de 10K en adelante tenés que hacerte un apto físico. Imagino, es imprescindible. De hecho, incluso para ya digamos un extremo, un maratón, hacemos un apto físico de alto rendimiento, y escalar una montaña es muchísimo más intenso que un maratón. Sí. Entonces, realmente la gran mayoría de las personas que hacen un maratón se les hace ese apto físico, igual desfallecen en el maratón. Imagínate ahora las personas que van a un evento. Ahora, Sebastián decía que no había llegado a ascender, que esto fue en la base, y también se habla de una arritmia, ¿no?, de base. La fibrilación auricular, sí. Uno, digamos, puede tener la arritmia y no darse cuenta que la tiene, o en algún momento salta, en algún porcentaje chequeo. Muy alto de las personas tienen la fibrilación auricular, ya sea que entra y sale o permanente, pero que no se dan cuenta, y es una de las principales causas, de hecho la principal causa de ACVs. O sea, esta arritmia no permite que el corazón se contraiga de una forma regular y forma coágulos en el corazón. Estos coágulos de repente viajan y llegan al cerebro y hacen una ACV. De hecho, en muchos casos nos damos cuenta de que el paciente tenía fibrilación auricular cuando debuta con una ACV. Claro. Seguramente él la tenía o la desarrolló por el exceso de ejercicio o algún estrés. Muchas veces se acompañan por una neumonía. Te voy a hacer un alto ahí. ¿Algo anímico
puede llegar a en un desarrollar estrés muy esta situación? Fuerte, sí, en un estrés muy fuerte, sí, un estado hiperadrenérgico o una neumonía. Es muy raro que él presentó primero un estado de alteración psicomotriz, agitado, un brote. Seguramente estaba infectado, pienso yo, por la experiencia, que por ahí venía con una infección de algún tipo que le generó la fibrilación auricular. Lo podemos ver una infección urinaria, por ejemplo, esos ancianitos que de repente vienen con la arritmia, nunca la habían tenido, de repente lo que tienen es una infección urinaria, y se que le dispara la arritmia por consecuencia. Digo, pero una situación por ahí anímica, algo emocional que le haya... Porque recordemos que Cristian fue muy amigo de Germán Torres, que fue un panadero hiper conocido acá en la Argentina, el creador de la masa madre, ¿no? Del pan de masa madre. Un chef muy reconocido, 40 años, falleció hace muy poquito. Y bueno, lo que comentaban es que él estaba muy mal por la muerte de su amigo, digamos. Creo que eran socios también. ¿Esto puede haber generado algo? Existe un síndrome del corazón herido, digamos, que funciona como un infarto, pero con coronarias normales. Takotsubo se llama. Y es exactamente como un infarto. Uno lo ve en unidad coronaria como si fuese un infarto, y a la hora de hacer el cateterismo nos encontramos que las coronarias están totalmente destapadas. Claro. Sí, un evento anímico muy estresante, muy fuerte, puede llegar a generar algún compromiso cardiovascular y puede llegar a generar una arritmia también. Sebastián, y con la familia, o sea, en este hermetismo que se está manteniendo, ¿pero pudieron hablar con alguno de los integrantes de su familia, con su mujer, o para nada, no tuvieron comunicación? No, lamentablemente no hubo comunicación. De hecho, yo hablé con uno de los guías, que fue quien determinó la suspensión del ascenso, y que me comentó el propio Ricardo Calderón que optaron por ponerse de acuerdo entre la familia, no dar ningún tipo de notas televisivas ni radiales, es decir, ningún tipo de notas periodísticas a ningún medio, tratando justamente de mantener todo esto en silencio. Bueno, es una decisión de la familia que habrá que respetar, pero bueno, sabemos que obviamente están pasando por un momento complicadísimo, y esto que mencionaba, ¿no? Hay que analizar un montón de cuestiones en torno a esto. Digo, también sabemos que se presentó porque, para ascender al volcán Lanín hay que presentar un apto físico, ¿no? Como todos, son clientes de agencias de turismo que contratan estos guías súper experimentados para subir. Bueno, yo puedo hoy presentar un apto físico y demás. Ahora, ¿qué puedo hacer de acá hasta la base del volcán Lanín? Y seguramente no va a salir el apto físico. Claro. Por eso digo, eso te iba a preguntar, es súper necesario conocer. Siempre piden las agencias, por protocolo, siempre se pide un apto físico antes de hacer la excursión, más allá de tener el dinero. Sí o sí tenés que presentar un apto físico. Hay una cuestión en claro. Digo, más allá de ascender, hacer cumbre a 3.700 metros o no, el viaje de por sí pone en riesgo a toda una delegación. Y cuando hablo en riesgo, pone en riesgo de vida. ¿Sí? De hecho, hace 30 días más o menos atrás, los dos guías, estos que estaban con él, estoy hablando de Ezequiel Caporaletti y Ricardo Calderón, lograron rescatar a dos jóvenes con muchísima experiencia de acá de la ciudad, hijos de gente nacida y criada acá, de un volcán Lanín, con un clima totalmente hostil, que se perdieron, se separaron, con muchísimas horas ya dados por perdido, y sin embargo lo encontraron. Por eso digo, siempre es importante, cada vez que vaya uno a visitar un parque nacional o cada vez que se haga un tipo de estas excursiones, primero hacerlo con un guía autorizado. Segundo, prepararse, como bien lo mencionaban recién los expertos en el tema. Y tercero, saber que uno, si no está en condiciones, no solamente pone en riesgo su vida, sino también de las personas que lo acompañan. Exacto. Ahora, doctor, preguntarle, luego de una falla multiorgánica, ¿uno se puede recuperar? ¿Quedan secuelas? En general sí te puedes recuperar si se da el soporte adecuado, los medicamentos adecuados, el soporte vasoactivo, es decir, mantener la presión arterial, mantener la oxigenación lo mejor posible, y con tiempo se puede llegar a recuperar. Sí pueden llegar a quedar secuelas, sí, por ejemplo, quedar con algo de insuficiencia renal o alguna secuela cardíaca o alguna secuela pulmonar o neurológica. Es muy común, pero también que se recuperen al 100%. Claro.
¿Y cuál es la incidencia de la edad? Porque me acuerdo, perdón, de un caso famoso que hubo este año, que fue el de Tiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, que tuvo una falla multiorgánica. En ese momento se hablaba de que estaba muy mal, pero bueno, finalmente es un chico joven, muy joven, 20 y pico de años, se recuperó. En este caso, que tiene 56, si mal no recuerdo, Cristian, ¿cómo influye la edad en eso? En él no tanto, porque no se considera una persona tan vieja. Es adulto, pero no es un adulto mayor. Tiene todavía, digamos, tela de donde cortar, tiene reservas todavía. Perfecto. Ramón, lo podemos recuperar. Ahí creo que te estamos escuchando un poco mejor. La última pregunta que te habían hecho estaba relacionada a cómo prepararse o cuáles eran los pasos a tener en cuenta antes de tratar de hacer esto, porque lo deben ver ustedes, Ramón, más seguido. Cada vez son más personas las que se animan o tratan de hacer estos desafíos, más que nada desde lo emocional, decir, quiero hacer una cumbre, quiero hacer esto, y se lanzan a la montaña, claro. De hecho, hay una carrera muy conocida. Hay la carrera, claro, del cruce de los Andes y demás. Verdad, claro. ¿Ven más esto, cada vez mayor cantidad de gente con poca experiencia o con poca preparación queriendo hacer desafíos extremos? Sí, se ve cada vez más y se ve mucho desde la pandemia que la gente busca el encuentro con la naturaleza, y también las redes sociales estimulan mucho a esto, ¿no? Entonces hay mucha gente que no se prepara de manera adecuada y estamos teniendo rescates, incluso les diría, en épocas pensadas, en lugares que son técnicos y con personas que no tienen ningún tipo de preparación, que simplemente vieron alguna noticia dando vuelta e intentaron subir. La verdad es que, pues como recién escuché, ponen en riesgo sus propias vidas, pero también ponen en riesgo la vida de los rescatistas, ¿no? Que salen y en muchos casos son voluntarios, no son profesionales pagos, son profesionales desde el amor con lo que hacen, y cómo se preparan, pero no tienen un salario, como son las comisiones de auxilio de San Martín, de Bariloche, de Chaltén, por nombrar las más conocidas. Exactamente. Ramón, agradecerte por la comunicación y por el detalle que nos diste con toda la información. Lo mismo para Francisco. Gracias, Francisco, por toda la información. Y a Sebastián, que está desde el lugar de los hechos. Gracias a los tres por ayudarnos a entender y ampliar la información respecto de este tema que nos tiene tan preocupados a todos. Gracias a los tres y felices fiestas. Gracias, igualmente. Gracias. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, 17:55, veo bien a esta miopía galopante. 5:55. Te sigue avanzando. 5:55.